Muy bien, entonces un cordial saludo a todos. Vamos a tener hoy un estudio bíblico que se va a titular Fundamento bíblico para la iglesia en casa. Fundamento bíblico para la iglesia en casa. Muchas personas, quizás a usted se lo han encontrado y le han dicho: te saliste de la iglesia, te vas a condenar, te vas a perder. ¿Sí? A mí me lo han dicho. Te retiraste de la iglesia, ya no vas a la iglesia. Esta es una idea que se ha originado en Roma, ¿sí? En la iglesia romana. La iglesia romana, en el catecismo de la iglesia romana, yo tengo aquí el catecismo católico explicado, ¿sí? Y aquí vamos a tener la oportunidad de tener un tema que lo voy a titular La Biblia versus el catecismo. Y vamos a descorrer todo el engaño de los sacramentos y de las tradiciones de la Iglesia Católica. Pero esta idea de que solamente en la Iglesia Católica hay salvación, pues es una idea romana, y esa idea se ha pasado a todas las iglesias protestantes. De manera que si usted es testigo de Jehová y por alguna razón deja de asistir a la iglesia de los testigos de Jehová, cuando se encuentre con los hermanos testigos de Jehová o los dirigentes testigos de Jehová, le van a decir: estás perdido porque te saliste de nuestra congregación. O si es cristiano de la iglesia Casa sobre la Roca o de la iglesia pentecostal o de la iglesia, le van a decir lo mismo. La iglesia adventista inclusive dice lo mismo. En la iglesia adventista también se encuentran con usted y le dicen: ya te has salido de la iglesia, ya no formas parte del pueblo de Dios que se va a salvar, es la única iglesia verdadera. Todos dicen, todas las congregaciones dicen que son la iglesia verdadera. Y dicho sea de paso, cuando estudiemos el tema que les estoy anunciando desde ahora, que se va a titular La Biblia versus el catecismo, entonces vamos a tener la oportunidad de estudiar la iglesia verdadera de la Biblia, las características de la iglesia verdadera de la Biblia. Me adelanto un poquito para decirles que la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que significa congregación, asamblea, grupo de personas sinceras y fieles que creen en Dios y obedecen. No solamente es creer, sino también obedecer, porque muchos creen, hasta los demonios creen, pero no obedecen. Entonces, la verdadera iglesia bíblica se refiere al conjunto de personas en todo el mundo que estudian la palabra de Dios, que con fe sincera creen en las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios y que con el poder de Dios obedecen los mandatos, los requerimientos del Señor Jesucristo. La iglesia verdadera de Dios en la Biblia no tiene nombre, no se llama iglesia adventista, ni iglesia católica, ni iglesia pentecostal. La iglesia en la Biblia es el grupo de personas sinceras y fieles en todo el mundo que estudian las Sagradas Escrituras y obedecen las doctrinas contenidas a lo largo de todas las Escrituras. Las iglesias tienen un manual de creencias, un conjunto de creencias, un credo, ¿sí? La iglesia católica tiene su credo. Las iglesias cristianas tienen su credo, la iglesia adventista tiene sus doctrinas contenidas en las 28 doctrinas de la iglesia. Y todas las iglesias tienen un conjunto de credo, pero esos credos son humanos, son inventos de hombres. La regla de fe y conducta para el verdadero cristiano debe ser la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque los seres humanos somos falibles, somos finitos, y si alguna doctrina que sacamos aparte de la Biblia la hacemos como credo, estamos errando y no estamos enseñando la doctrina pura de todas las Sagradas Escrituras.
¿sí? La palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir. O sea, toda la escritura es toda la escritura. No es solamente el Nuevo Testamento. Porque hoy en día hay iglesias cristianas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, estamos en el Nuevo Pacto, ya no lo leas. Pero el Señor Jesucristo en Juan 5:39 dijo, escudriñad las Escrituras. Y las Escrituras de esa época de Jesús, ¿cuáles eran? Eran los rollos del Antiguo Testamento. Y las Escrituras en nuestro tiempo incluyen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No podemos desechar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también fue inspirado por el Espíritu de Dios que inspiró a los profetas. Y en el Antiguo Testamento hay doctrinas básicas. Por ejemplo, está la doctrina del sábado en el Génesis. El sábado está en el Génesis y está en Éxodo, y está a lo largo de toda la Biblia del Antiguo Testamento, y está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero el diablo quiere que desechemos el Antiguo Testamento para desechar dos fundamentos de la palabra de Dios: el sábado y el matrimonio. Porque el matrimonio fue creado en el Edén, en el Génesis. Pero el diablo quiere desechar el Antiguo Testamento para que nosotros, nuestra civilización moderna, aceptemos entonces el matrimonio que no es de Dios. O sea, el matrimonio gay, el matrimonio entre lesbianas, el matrimonio entre transexuales, ese matrimonio moderno que no es bíblico, porque el matrimonio que Dios estableció en la Biblia es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, este era un paréntesis apenas que estamos haciendo al estudio que vamos a realizar hoy. Entonces, vamos a ir a lo largo de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y vamos a poner un fundamento bíblico para decir que la iglesia no es un templo, que la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen para adorar a Dios. No importa dónde se reúnan, si es en una casa, si es en un colegio, si es en una escuela, o si es en un templo cristiano, pero un templo cristiano donde se predique la verdad y se enseñe la verdad y se obedezca la verdad. ¿Está bien? Entonces vamos a ir apuntando los textos. Yo hubiera podido transcribir los textos y proyectarlos, pero por beneficio de las personas quiero que las mismas personas vayan a las Sagradas Escrituras y lean el texto. ¿Está bien? Entonces, fundamentos de la iglesia en casa, ¿ok? Fundamentos bíblicos para la iglesia en casa, porque muchos están diciendo que si tú te reúnes en la casa, entonces te estás dejando de congregar, y que te has salido de la congregación, y que te has salido de la iglesia, y por lo tanto te vas a perder. Esta es una idea, vuelvo y repito, una idea romana, porque la Iglesia Católica dice, no hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia Católica. Y esta idea la repiten las iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Adventista. Dicen que si tú te has apartado de la congregación, entonces te has apartado de Dios y te vas a perder. Bueno, muy bien, vamos a ir entonces, vamos a escuchar en la Biblia lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Pablo a lo largo de todas sus cartas, y lo que dijeron algunos apóstoles en el Nuevo Testamento acerca de que es aprobado para Dios reunirse en casa para adorar a Dios. Pues vamos a ir al primer texto. El primer texto se encuentra en Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 20. Vamos a ir despacio para que las personas que de pronto no son muy diestras en buscar rápido los textos los puedan encontrar, y que por favor los puedan leer directamente de las Santas Escrituras para que no exista ninguna duda
acerca de lo que dice la santa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el primer texto dijimos que se encuentra en Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 20. Voy a leer. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Él está hablando aquí. ¿Qué dice? Él dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren la palabra congregados. La palabra congregados tiene que ver con congregación. Están congregados un grupo de personas. Allí dice 2 o 3. Están congregados. Ahí hay iglesia, porque iglesia, eclesía, es congregación, grupo de personas, asamblea, creyentes que se reúnen en el nombre de Dios para alabarlo, para estudiar las Sagradas Escrituras. Y entonces allí dice, el Señor Jesucristo está diciendo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, el Señor Jesucristo ha prometido que si 2 personas o 3 personas o más personas se congregan en el nombre de Jesús, ¿qué ha prometido? Estar Él allí en medio de ellos. Yo pregunto, esta mañana habemos varias personas aquí congregadas en el nombre de Jesús para adorarlo. ¿Está el Señor en medio nuestro a través de su Espíritu Santo? Amén. Debemos tener la seguridad. Si solamente el Señor estuviera en los templos, el Señor hubiera aclarado aquí, hubiera dicho: porque donde están 2 o 3 congregados solamente en el templo, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero el Señor aquí está generalizando y está diciendo que no importa en el lugar donde tú te reúnas, inclusive en la casa, ahí está el Señor en medio nuestro. Vamos a ir al segundo texto, Mateo capítulo 10 y el versículo 1. Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 versículo 1. Mire, dice allí: entonces, dice la santa palabra de Dios, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando llamó a sus discípulos? Les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos no es solamente exclusiva para los 12 discípulos que están allí escritos a partir del versículo 2 en adelante, porque ellos ya murieron. Si la autoridad para predicar el Evangelio, para sanar enfermos, para sacar espíritus impuros hubiera sido exclusiva para solamente los 12 discípulos, entonces esos dones se hubieran terminado ya, porque ellos ya murieron. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, porque un discípulo significa ser enviado, ¿sí? Discípulo significa ser enseñado, ¿sí? Y nosotros somos discípulos del Señor. Hemos sido enseñados por el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y ahora somos enviados a predicar las verdades de la palabra de Dios a lo ancho de toda esta tierra. Voy a hacer un paréntesis, voy a ir a un texto en la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17 para complementar esto que estamos aquí diciendo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo
está orando por sus discípulos y por todos los hijos de Dios que iban a llegar a creer, ¿cierto? Dice el versículo 20 de Juan 17: pero no ruego solamente por estos, Juan 17, 20, pero no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, ¿no es cierto? O sea, el Señor Jesucristo está orándole al Padre y le está diciendo que está orando por sus discípulos presentes en ese momento y por todos aquellos que iban a creer en Él a través de la palabra de sus discípulos. ¿Y quiénes somos los que hemos creído por la palabra de los discípulos? Bueno, desde que murió el último de los discípulos, cerca del año 100, han pasado ya casi 2000 años, ¿cierto? Y el Evangelio se ha expandido por todas partes. Y hasta ahora existen verdaderos discípulos de Cristo que enseñan la verdad de la Biblia. Pero son discípulos que no son asalariados, que no predican el Evangelio por precio, ni por interés, ni por enriquecerse, ¿sí? Sino que predicamos el Evangelio por amor a Dios y por amor a las personas que están hundidas en el engaño, hundidas en la mentira, creyendo en doctrinas que no son bíblicas y creyendo en tradiciones humanas que no tienen fundamento bíblico, y por lo tanto esas personas están perdidas. Y el amor a Dios nos lleva a nosotros a encontrar a esas personas y compartirles la verdad del Evangelio como es en Cristo. Bueno, muy bien, vamos a leer otro texto que se encuentra en la palabra de Dios y está allí en Mateo 10, en el versículo 5. Justamente regresemos un poquito ahí al libro de Mateo, el capítulo 10, para complementar el texto anterior. Dice el versículo 5: a estos 12, ¿sí? A estos 12, o sea, a los discípulos, a estos 12 envió Jesús y les dio, ¿qué cosa? Instrucciones, ¿no es cierto? Él los hizo discípulos. Muy bien, leamos otro texto de la palabra de Dios. Específicamente vamos a ir a Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos narra la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que fue fundada por el Señor Jesucristo, ¿sí? El libro de los Hechos se encuentra enseguida del Evangelio de San Juan. Hechos capítulo 2. Dicho sea de paso, hermanos y amigos, Cristo fundó la iglesia cristiana. Cristo nunca fundó la iglesia católica. La iglesia cristiana tiene su fundamento en la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia católica tiene su fundamento en las tradiciones y en los dogmas del paganismo. La iglesia católica vino a existir muchos años después, casi 300 años después de que Cristo fundó la iglesia cristiana. Pero los sacerdotes y los católicos dicen: es que la iglesia católica fue la iglesia que Cristo fundó. Mentiras. ¿Cuál es el resultado de la iglesia católica? ¿Cómo surgió la iglesia católica? Y eso lo vamos a tratar cuando tratemos el tema de la iglesia bíblica verdadera. La iglesia católica es el resultado de la unión del cristianismo con el paganismo. Cuando se unió el cristianismo, que era puro, cuando se corrompió ese cristianismo y se unió al paganismo romano, entonces se formó
el sistema papal, el papado, y el cristianismo se corrompió, y entonces se originó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica basa sus creencias no en la palabra de Dios, sino en las tradiciones y en los escritos humanos de los concilios, de los papas. Y eso vamos a tener la oportunidad de descorrer ese velo, ese engaño que la gente está creyendo, y los católicos, los sacerdotes católicos les están diciendo a la gente, inclusive aquí en el catecismo católico, le dicen a la gente: no escucha a los protestantes porque lo van a engañar, porque lo van a confundir. Ellos tienen su razón en decir no los escuchen. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano, un verdadero protestante, no esos protestantes que se han unido a Roma, que están orando con Roma y que están haciendo el comunismo con Roma, no, los verdaderos protestantes, cuando visitamos un hogar o nos encontramos con una persona y le abrimos las Sagradas Escrituras, pues le vamos a enseñar la verdad, y la verdad va a echar a un lado el error, y las personas van a comparar entre lo que dice el catecismo y en lo que dice las Sagradas Escrituras, y se van a dar cuenta que el catecismo es un engaño. Se han borrado los mandamientos, se han cambiado y se han enseñado sacramentos que no son bíblicos, sino doctrinas del paganismo. Muy bien, dijimos entonces que íbamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, y ahí de los versículos 12 al 13 se narra un acontecimiento que es la venida del Espíritu Santo. Entonces vamos a responder una pregunta: ¿el Espíritu Santo también puede descender en una casa donde se congregan los hermanos para estudiar la palabra de Dios, las personas, o solamente puede descender en el templo? Miren, cuando usted lee detenidamente, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Y qué pasó con ese viento recio que soplaba? Llenó la casa el cual llenó toda la casa donde estaban. Preguntémonos, ¿dónde estaban reunidos los discípulos el día que descendió el Espíritu Santo? ¿Dónde? En una casa. Los discípulos estaban reunidos en una casa. Entonces, ¿cómo es que dicen que si tú te reúnes en una casa, entonces allí no está el Espíritu Santo? Allí hay una evidencia de que estaban reunidos en una casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 que dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Notan? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, este asunto del don de lenguas también es un engaño que las iglesias cristianas están diciendo, que si una persona no habla en lenguas, entonces no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Es un engaño fatal también, y lo vamos a estudiar después, porque en realidad el verdadero don de lenguas es un don que se presenta cuando se necesita, ¿sí? Y es una lengua que las personas deben conocer. Por decir algo, si ustedes todos fueran alemanes y yo, siendo colombiano y hablando español, quisiera predicarles el evangelio, pero no hablo alemán, entonces el Señor me da a mí el don de hablar el idioma alemán para poderles enseñar a ustedes en el idioma conocido por ustedes el verdadero evangelio. Eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Los discípulos empezaron a hablar en las lenguas conocidas de todos los que estaban ahí presentes, que habían de todas partes del mundo. ¿Está bien? Ok. Entonces, evidencia: el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos que estaban reunidos ¿en dónde? En una casa. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente texto. Hechos capítulo 8, versículo 3. Este texto es muy importante
porque nos narra el acontecimiento cuando Saulo de Tarso, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo, dice que él tuvo una experiencia de ser un perseguidor. Él perseguía a los cristianos y Saulo estaba a las órdenes ¿de quién? De los sacerdotes judíos y de Roma, persiguiendo a los cristianos. Y noten lo que él dice ahí en el versículo 3. Saulo, Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia. Noten esa primera parte. Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué es asolaba? Perseguía. Sí, perseguía. Saulo asolaba la iglesia. ¿Y cómo era que perseguía a la iglesia? Entrando, ¿cómo? Casa por casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Entonces yo pregunto, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿en dónde estaba la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo? En casa y en casa, porque Saulo entraba casa por casa para perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel para que sean castigados y muchos muertos. Entonces aquí hay otra evidencia de que la gente que se reúne en la casa, ¿cómo se le llama? Se le llama iglesia, porque iglesia es asamblea, congregación, grupo de personas sinceras y fieles que se congregan para estudiar las Escrituras, para adorar a Dios y para obedecerle. ¿Está bien? Bueno, siguiente texto. Vamos a ir más adelante al capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿sí? Y vamos a leer allí dos textos que son también bastante claros. Vamos a leer primeramente el versículo 5. Y aquí narra el acontecimiento cuando Pedro fue llevado a la cárcel por predicar el evangelio, por predicar la verdad. Los sacerdotes judíos se opusieron, se unieron con los romanos, entonces fue llevado a la cárcel. Digo, cuando la iglesia se une con el Estado, se unen para perseguir y matar a Cristo, como se unió Anás y Caifás con Pilato y Herodes, y como se unió la iglesia judía con los romanos para perseguir y matar a los cristianos. ¿Está bien? Ok, entonces dice el versículo 5, en ocasión del encarcelamiento de Pedro, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿quiénes eran los que oraban sin cesar a Dios por Pedro? ¿Quién? La iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿En el templo? Leamos el versículo 2. Ustedes pueden leer el contexto y en el versículo 12 dice claramente, de Hechos capítulo 12: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Entonces notan cómo la Biblia presenta que la iglesia hacía oración por Pedro, y aclara allí que la iglesia estaba en casa de María y muchos estaban allí reunidos orando. Aquí hay otra evidencia más de que las personas que se reúnen en una casa para orar se le llama iglesia. ¿Ok? Bueno, muy bien, sigamos adelante. Estamos ahí en Hechos 12:12 y vamos a pasar entonces más adelante a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer de allí dos textos.
Y aquí está narrando la ocasión del carcelero de Filipos, cuando Pedro y Silas fueron llevados a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí hay un par de cositas interesantes. Dice que cuando el carcelero de Filipos, ¿sí?, en el versículo 29 dice: él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, o sea, el carcelero, ¿no es cierto? Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este texto es mal interpretado por muchos cristianos y le dicen a usted: solamente debes creer en el Señor Jesucristo y ya te vas a salvar tú y tu casa. Pero no le dicen que el creer significa obedecer. ¿De qué me sirve a mí creer si no obedezco? La Biblia dice en Santiago: ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces la verdadera fe no implica solamente creer, decir sí, Dios existe, sí, la Biblia es la palabra de Dios. La verdadera fe implica creer y obedecer, ¿ok? Entonces ese día le dicen al carcelero de Filipos, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el versículo 32, que es clave, dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, el apóstol Pablo iba a las casas a predicar el evangelio. Claro que sí, ahí lo dice. ¿Y qué pasó? Entonces dice que le hablaron la palabra del Señor y entonces dice que aceptaron el mensaje, ¿no es cierto? Y el versículo 40 complementa diciendo: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Allí estaba también la iglesia reunida en la casa ¿de quién? De Lidia. Allí dice la palabra de Dios, en la casa de la iglesia se puede reunir en la casa. Vamos a ir más adelante a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, y estamos leyendo estas cosas que el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo daba evidencia de todo esto. Hechos capítulo 28, por eso es bueno tener nuestra propia Biblia y leer directamente de las Sagradas Escrituras. Mire, vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo estaba también en la cárcel. Al principio a él le dieron casa por cárcel, ¿cierto? Y después ya en manos de Nerón fue decapitado, ¿no? Fue muerto. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 28, los versículos 30 y 31. Pablo permaneció 2 años enteros, ¿en dónde? En una casa alquilada. Ojo con esto. Si Pablo permaneció 2 años enteros en una casa, quiere decir que durante esos 2 años no fue al templo. O sea que Pablo se salió de la iglesia. No. ¿Se va a perder Pablo porque entonces no fue al templo? Dice que Pablo alquiló una casa, allí no es un templo. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y qué hacía Pablo en esa casa? Y recibía a todos los que a él venían. ¿Y para qué venían a Pablo? Pues para que les predicara, para que les enseñara, para orar.
predicaba el reino de Dios, dice el versículo 31, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿En dónde? En la casa que él alquilaba. Es una evidencia más de que la iglesia se reúne en una casa, es bendecida por Dios. Dios está en medio, como el mismo Señor Jesucristo dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy bien, vamos a la mitad apenas del estudio bíblico, porque esto es un estudio bíblico, esto no es un sermón ni un show de esos que ahora hacen los pastores para sacarle lágrimas a la gente y que la gente diga: uy, qué bonito allá, y es que allá sí me hacen llorar, allá sí siento yo la presencia del Espíritu Santo porque las emociones afloran. No, la palabra de Dios se debe enseñar texto tras texto, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, y con una evidencia bíblica donde usted tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios y leer en su propia Biblia el texto. Aquí no le estamos predicando ni en latín ni con la espalda vuelta a la gente, le estamos hablando claro y con la palabra de Dios. ¿Está bien? Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos está después de Hechos. Romanos capítulo 16. Y vamos a leer de allí los versículos 5. Aquí en el capítulo 16 hay 2 textos bastante interesantes. Romanos capítulo 16, versículo 5. ¿Cómo dice la santa palabra de Dios? Acuérdense que el tema que estamos estudiando se titula Fundamento bíblico para la iglesia en casa. Fundamento bíblico para la iglesia que se reúne en casa, ¿sí? Está hablando de Aquila y Priscila, eran esposos amigos de Pablo. Dice allí en el versículo 3: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, está escribiendo el apóstol Pablo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Por favor, subrayen el versículo 5. Dice: saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. ¿Está claro? La iglesia se reunía, o sea, las personas que se reúnen o se reunían en la casa de Aquila y Priscila se le llama iglesia. La iglesia que se reúne en su casa. Y noten enseguida el versículo 11: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Hermanos, mire, cuando las personas se reúnen en familia, ¿cierto? Dice, se refiere a ellos la Biblia, los cuales están en el Señor. O sea, amando, conociendo y obedeciendo al Señor. Pero ahora, si tú no vas al templo, entonces te llaman disidente, te llaman hereje, te llaman rebelde, ¿sí? Que has entrado en apostasía, te has apartado de la iglesia que se reúne en el templo, porque para ellos, tanto para católicos como para adventistas, como para muchos cristianos, no hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia Católica, Adventista, Pentecostal, Casa sobre la Roca. Pero la iglesia verdadera no es la iglesia de los templos, sino la iglesia que se reúne en el nombre del Señor, así sea en una casa. Muy bien, un fundamento más. Estamos en Romanos 16, leímos ahí el versículo 5, los versículos 10 y 11. Y vamos a ir en Romanos 16 y vamos a leer ahí el versículo 16 que dice:
Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero las iglesias de Cristo a las cuales el apóstol Pablo se reúne son las personas que se reunían en las casas que ya estamos mencionando aquí en la Biblia. ¿Está bien? Muy bien. Un fundamento más está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 19. Aquí Pablo les está escribiendo a los habitantes de Corinto, se llaman corintios, ¿sí? Y en el capítulo 16 y el versículo 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Y aquí menciona otra vez Aquila y Priscila, Hechos a 1 Corintios 16, 19. Aquí dice, aquí las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 19 hace referencia otra vez a las personas que se reunían en la casa de Aquila y Priscila, y el apóstol Pablo les llama disidentes, no, les llama la iglesia, el grupo de personas que se congregan en el nombre del Señor. Un texto más, Colosenses capítulo 4 versículo 15. Colosenses capítulo 4 versículo 15. Este tema lo van a ver muchas personas. Lo estamos presentando aquí de una manera sencilla, ¿sí? Nosotros no somos pastores, no somos apóstoles, somos personas que hemos estudiado las Sagradas Escrituras. El Señor nos ha dado el privilegio de conocer la verdad, y muchos que van a ver este tema a través del canal de YouTube se van a dar cuenta que han sido engañados cuando los pastores y los líderes y los sacerdotes les han metido en la cabeza el hecho de que iglesia es el templo, y que si no vas al templo entonces te saliste de la iglesia y te vas a perder. Dijimos entonces que estamos en el libro de Colosenses, que queda enseguida de Efesios, Filipenses, Colosenses. En el capítulo 4 dijimos el versículo 15. Esta es una frase que se repite, noten. Efesios capítulo 4 versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. La Odisea es un sitio, ¿no es cierto? Y dice a Ninfas. Ahí menciona el nombre de una persona, se llama Ninfas. A Ninfas, ¿y a quién más? Y a la iglesia que está en su casa. Entonces la misma Biblia está descorriendo el engaño de los sacerdotes, pastores, falsos apóstoles y falsos líderes que han enseñado que la iglesia es el templo. Porque la iglesia, las personas que se reúnen en la casa, también se les llama iglesia. Estamos ahí en Colosenses. Ahora sí vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y el versículo 22, bueno, 21 y 22. Esto se repite, los saludos de las iglesias en casa. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Está escribiendo el apóstol Pablo a los habitantes de Filipo. Versículo 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
¿Cómo es que le llama la Biblia, a través del Espíritu Santo y del apóstol Pablo, a los hermanos, a los santos que se reúnen en la casa? Hermanos, se les llama santos, ¿sí? No se les llama herejes, ni disidentes, ni rebeldes. Se les llama hermanos. Los hermanos que están conmigo os saludan, los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los santos aquí no son los de la iglesia adventista, no son los pentecostales ni los testigos de Jehová, menos los católicos. Los santos son los que se reúnen para estudiar la palabra de Dios y obedecerla. Aquí les llaman los santos. Ahora, santos en la Biblia no son los santos difuntos de la iglesia católica, que han engañado diciendo que las personas buenas, entre comillas, que se murieron, se han ido derechito al cielo y que allá están ayudando a interceder, santos, y que los han canonizado y han armado semejante engaño alrededor de los muertos. Eso es, rezarle a los muertos en la Biblia es espiritismo, es un acto satánico, un acto diabólico, ¿cierto? Santos en la Biblia, dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, nación santa. Santos en la Biblia son las personas que han aceptado al Señor Jesucristo y el Señor los ha apartado para honrarlo y obedecerle a Él. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos santos, no en el sentido de que seamos puros, inmaculados, no. Somos apartados para Dios porque hemos creído y el Señor nos ha llamado para obedecerle. ¿Está bien? Bien. Estamos ahí en Filipenses. Vamos a 2 de Juan capítulo 1. ¿Será capítulo 1? Segunda de Juan, sí, capítulo 1. Segunda carta de Juan. Eso está antecito de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina pura, el evangelio puro. Es más, en el versículo 9 aclara, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ojo, señores católicos, al sacerdote Luis Toro y a todos los evangélicos y adventistas. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, todos aquellos que han abandonado las doctrinas puras de la Biblia, que es la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si no tienen a Dios, ¿a quién tienen? Al diablo. Si no tienen el Espíritu de Dios, tienen el Espíritu del diablo. El que dice, y no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, que para el apóstol Juan, las personas también nos podemos reunir para estudiar la doctrina pura de Cristo en la casa. Allí lo dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Muy bien. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Al Evangelio, al libro de Marcos, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Y este es un texto muy importante, porque ya hemos escuchado al apóstol Pablo, hemos escuchado a Juan, y en el libro de Marcos
aquí narra el acontecimiento cuando Jesús sanó a un paralítico. ¿Sí? Cuando Jesús sanó a un paralítico. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Después de algunos días, Jesús, ¿quién? Jesús. El mismo Señor Jesucristo, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba, ¿en dónde? En casa. Está hablando aquí de la casa del Señor Jesús. No sabemos si era casa propia, si era alquilada, o si era la casa de Pedro o de sus amigos Lázaro, Marta y María. Pero Jesús estaba en casa. ¿Y qué dice? Inmediatamente, dice el versículo 2, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús en esa casa? Y les predicaba la palabra. Aquí hay una evidencia, apreciados amigos, de que la iglesia se reunía, que el Señor Jesucristo se reunía en una casa con muchos. A eso se le llama iglesia. Y Jesús les predicaba la palabra. Hoy estamos aquí en una casa, ¿sí? Y estamos predicando, estamos estudiando la palabra. Por lo tanto, la iglesia está reunida en una casa. Le hemos puesto a este grupo, le hemos puesto grupo el remanente, porque remanente significa lo que queda de algo. Y la iglesia en general ha entrado en apostasía, se ha unido con Roma, se han olvidado de los fundamentos bíblicos. Y en todo el mundo habemos personas que gracias a Dios nos hemos dado cuenta de eso, y el Señor nos ha apartado. Pero Él no nos llama disidentes, Él no nos llama rebeldes, Él no nos llama herejes. El Señor nos llama su iglesia. Y somos afortunados, somos bendecidos, porque así sea en un lugar humilde, hay muchas personas en el mundo que se han apartado de ese engaño de las iglesias, de las empresas, que solamente se preocupan por el diezmo, por las ofrendas, por robarle las propiedades a la gente, por engañarlas y por mantener esas iglesias repletas de gente con tal de que lleven su sobre de diezmo, pero no le enseñan el evangelio puro, no le enseñan el pecado, no le enseñan la verdadera ley de Dios, no le enseñan el arrepentimiento. Y entonces los adulan y les dicen, sigan así, así están bien, desde que vengan acá, hagan tumulto, pero que traigan su sobrecito. Y entonces les venden las indulgencias y los hacen pagar por el perdón, y desde que lleven el sobrecito todo está bien, pero eso es un engaño. El Señor Jesucristo, dice el libro de Marcos capítulo 2, se reunía en la casa con muchas personas y les predicaba la palabra. Bueno, muy bien. Vamos a ir a unos textos finales y vamos a leer en Filemón el capítulo 1 y el versículo 2. El libro de Filemón. El libro de Filemón, que está justamente antes del libro de Hebreos, está el libro de Filemón, y enseguida del libro de Tito. Filemón era un colaborador del apóstol Pablo, ¿sí? Alguien que había sido discípulo, compañero de Pablo. Filemón capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Están escribiendo Pablo y Timoteo. Al amado Filemón.
Noten cómo le llama Pablo a Filemón. El amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, a nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa, le dice Pablo a Filemón. Y le dice amado, no le dice disidente, ni rebelde, ni hereje, ni apóstata. A pesar de que muchas personas se reunían en la casa de Filemón para adorar al Señor. Aquí hay otra evidencia más bíblica. Y Hechos capítulo 17. Vamos a ver unos textos donde habían personas que se congregaban, que se reunían aparte del templo, ¿sí? Ya vimos aquí personas que se congregaban en una casa, y a esas personas en la Biblia se les llama la iglesia. Noten lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, y vamos a leer de ahí el versículo 24. Noten qué interesante este texto, ¿no? Hay algunos que dicen que Dios solamente habita en los templos, y que si tú no vas al templo adventista, si tú no vas al templo católico, si tú no vas al templo evangélico, entonces que en otras partes no está Dios. Miren lo que dice el apóstol, el médico Lucas, aquí escribiendo en Hechos. Dice Hechos 17:24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué pasa? No habita en templos hechos por manos humanas. Ojo con esto. La Biblia dice que ese Dios creador del universo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Saben por qué? Porque esos templos están llenos de ídolos. En esos templos se enseñan errores doctrinales, no se enseña la verdad. Esos templos se han convertido ahora como en salones de show, ¿sí? Y hay danza, y hay algarabía, y hay locura. Hay unos cultos cristianos y evangélicos y aún católicos que aprovechan el momento para, en pretexto de adorar a Dios, mover su cuerpo y danzar de una manera sensual y hacer ruido, como si el Espíritu Santo estuviera en medio del bullicio y de la locura. Esos templos están llenos de símbolos paganos. Hay cruces en los templos, y la cruz no es el símbolo del cristianismo. La cruz es un símbolo del paganismo. La cruz era un arma de tortura, un sitio de tortura donde a los más viles criminales se los condenaba a morir crucificados. La cruz no la inventó Cristo. Acuérdense que la cruz en la que murió Cristo era ¿para quién? ¿Para quién era esa cruz? A los malhechores. ¿Y cómo se llamaba el malhechor que iba a ser condenado, que había sido condenado a morir en esa cruz? Barrabás. ¿Y quién era el que hizo la cruz para Barrabás? Los romanos. Y entonces ahora nos han mentido y diciendo que la cruz es el símbolo del cristianismo. Eso no es verdad. La cruz es un símbolo del paganismo. Y entonces ahora te enseñan a ti a persinarte, y tienen en las capillas de los templos la cruz, llámese católica o llámese adventista. Ahora en las capillas aparece la cruz, que es un símbolo pagano, y en esa cruz ponen el manto de María, y la gente sigue engañada al respecto. Muy bien, el Señor no habita en esos templos hechos por manos humanas, porque están llenos de mentira, de mundanalidad, de shows, de entretenimiento,
La música con la que ahora se adora al Señor es una música mundana. Muchos inclusive le han colocado letra cristiana, pero con ritmo de vallenato, con ritmo de ranchera, con ritmo de bolero, De despecho. con ritmo de ranchera, de música de despecho, y hasta con ritmo de salsa y de merengue y de todos estos ritmos mundanos. Eso es una falsa adoración. La música con la que debemos adorar al Señor es una música solemne, una música que eleva tu mente a la doctrina pura del Señor, que cuando tú cantas estás orando y que no estás pensando en otro tipo de cosa mundanal, sino en una música que agrada a Dios y que es una música solemne. Muy bien. Hechos capítulo 18, versículo 7, ahí al lado. Hechos capítulo 18, versículo 7. Dijimos que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el versículo 7 de Hechos: salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Mira, aquí menciona a un varón. Cuando Pablo salió de allí, dice, y se fue a la casa de Justo. Y a este varón se le llama temeroso de Dios, y esa casa donde él vivía y se reunía con las personas a orar, a cantar y a estudiar la palabra, ¿estaba dónde? Estaba junto a la sinagoga. Allí hay una evidencia más. Entonces, apreciados amigos, hoy hemos visto cómo en las Sagradas Escrituras se pone un fundamento bíblico para enseñarnos que donde hay dos o tres o más congregados en el nombre del Señor para estudiar, para alabar a Dios, para estudiar la doctrina y enseñar la verdad pura, nosotros tenemos el privilegio y el honor de que en la Biblia se nos llama iglesia. Y en la Biblia hay un fundamento claro y contundente de que nosotros tenemos el agrado de Dios cuando por su gracia y su misericordia nos congregamos en un sitio para alabar, exaltar y estudiar la verdad pura de las Sagradas Escrituras. Entonces, gocémonos y alegrémonos al saber que el Señor a nosotros no nos ha desechado, que no somos para Él rebeldes ni disidentes, no importa lo que el mundo nos diga, pero que nosotros, con la ayuda de Dios, al igual que muchas personas en el mundo, muchas personas sinceras, muchas personas que son sinceras, se han dado cuenta del engaño de estas congregaciones, de esas empresas afiliadas a Roma, afiliadas al Estado, subsidiadas por el Estado. Se ha unido la iglesia y César, y el Señor dijo al César: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia se ha unido con el Estado. Ahora el Estado subsidia a las iglesias, pero ¿bajo qué circunstancias? Con el fin de que las iglesias entren en un pacto de no agresión. Y entonces el gobierno les dice: nosotros les vamos a subsidiar el impuesto predial, no van a pagar impuestos y los vamos a exonerar de otro tipo de impuestos y van a tener ciertos privilegios, y no les vamos a llamar a ustedes secta, no los vamos a llevar hermanos separados ni sectas, sino que ahora los vamos a llamar
los hijos de Dios, porque al fin todos somos hijos de Dios, pero no digan más que el Papa es el anticristo, no digan que la Iglesia Católica Romana es la bestia del Apocalipsis, no enseñen más esas cosas. Y los cristianos, los evangélicos, los adventistas han caído en esa trampa fatal. Pero nosotros, gracias a Dios, al igual que muchas personas en el mundo que no tienen nombre de iglesia, pero que bajo la mirada del Señor somos la iglesia, pertenecemos a la iglesia, y la iglesia son las personas sinceras en todo el mundo que se reúnen en una casa para adorar, para estudiar la palabra de Dios. De manera, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir formando parte de esa iglesia del Señor.